26 de enero de 1945. 14:20 horas. Los campos helados a las afueras de Haute-Suire, Alsacia, Francia. Entre el humo y el estruendo de la batalla estaba ocurriendo algo imposible. Un único soldado estadounidense, subido a un destructor de tanques en llamas, estaba deteniendo en seco el avance de toda una compañía alemana reforzada. Los experimentados soldados de montaña de élite de la 2. División de Hevilhager, trasladados expresamente desde Noruega para esta ofensiva, eran rechazados por lo que parecía un muchacho que no llegaría a pesar 50 kilos. Al otro lado de las líneas alemanas, 6 blindados, 4 Panzer IV y 2 cazacarros, que habían aplastado toda resistencia desde Polonia hasta Francia, permanecían inmovilizados. Sus comandantes, paralizados, no se atrevían a avanzar sin la infantería que un solo americano estaba eliminando con una precisión aterradora. Los 250 hombres de la compañía alemana reforzada habían caído en lo que la doctrina táctica de la Wehrmacht consideraba imposible, un solo soldado manteniendo una posición frente a un asalto combinado de infantería y blindados. Los números eran demoledores, 40 americanos exhaustos contra 250 soldados de montaña de élite y 6 tanques. Según cualquier manual militar, la posición americana debía haber sido barrida en minutos. Sin embargo, durante una hora imposible, el segundo teniente Aurelian Murphy reescribiría las reglas de la guerra. El camino hasta ese destructor de tanques en llamas había empezado en los campos de algodón del condado de Hunt, Texas. Audie Murphy nació el 20 de junio de 1925 en el seno de una familia de aparceros pobres. Sexto de 2 hermanos, su infancia estuvo marcada por la miseria más absoluta. Su padre los abandonó cuando tenía 12 años. Su madre murió de endocarditis y neumonía en 1941, dejando al chico de 16 años como único sustento de sus hermanos menores. Si fallo un tiro, esta noche no comemos, le dijo una vez al vecino Monroe Hackney para explicar por qué nunca erraba. El chico era capaz de abatir un conejo en carrera a 50 metros con un rifle del calibre 22 que la mayoría no acertaba ni a un granero. Cada cartucho costaba dinero que no tenían. Cada fallo significaba hambre. Bajo esa presión, Murphy desarrolló una puntería que después aterrorizaría a soldados alemanes en 3 países. Tras Pearl Harbor vio su oportunidad, el ejército ofrecía sueldo fijo, 3 comidas al día y la posibilidad de enviar dinero a casa. Pero incluso alistarse fue difícil. Con 1,66 metros y 50 kilogramos, los marines, la marina y los paracaidistas lo rechazaron por demasiado pequeño. Finalmente, el ejército de tierra lo aceptó el 30 de junio de 1942 después de que su hermana Corinne falsificara un documento afirmando que tenía 18 años. El soldado raso David McClure, que hizo el entrenamiento básico con él en Camp Walters, recordaba, al principio todos pensábamos que era la mascota del batallón. Un crío que parecía de 14 años. Los sargentos instructores lo machacaban, lo llamaban bebé. Pero cuando iba al campo de tiro, esos ojos azules se volvían de hielo. No fallaba ni una sola vez. La transformación de muchacho campesino a soldado letal empezó con la invasión de Sicilia en julio de 1943. La Compañía B del 15º Regimiento de Infantería, Tercera División de Infantería, desembarcó en Licata como parte del 7º Ejército de Patton. En las montañas sicilianas, Murphy descubrió algo que lo perseguiría siempre: era excepcionalmente bueno matando. Su vida rural le había enseñado a moverse sin ruido, a usar el terreno, a disparar rápido y certero. Cerca de Palermo, cuando su unidad quedó clavada por una ametralladora, Murphy se arrastró solo, eliminó a la dotación con granadas y giró el arma contra los que huían. El capitán Paul Harris lo recomendó para la Estrella de Bronce. Este soldado muestra una aptitud natural para el combate extraordinaria en alguien tan joven e inexperto. La campaña de Italia lo convirtió en leyenda. En el cruce del río Volturno, en octubre de 1943, contuvo él solo un contraataque alemán cuando su pelotón quedó destrozado. Con un rifle de francotirador prestado abatió a 5 enemigos a más de 300 metros. Le dieron la Cruz de Servicio Distinguido. El sargento William Paulsen lo describía así: Murph no peleaba enfadado.
Eso era lo que daba miedo. Peleaba frío, calculando, como si hiciera cuentas. Veía a un alemán, eliminaba al alemán, pasaba al siguiente. Sin emoción, sin dudar, solo eficiencia mortal. En Anzio, aquel infierno que Churchill llamó el gato salvaje, ganó su primera estrella de plata al destruir un tanque alemán con un bazooka a quemarropa. Para la invasión del sur de Francia en agosto de 1944 ya había sobrevivido a Sicilia, Salerno, Anzio y Roma. Herido 2 veces, condecorado en múltiples ocasiones, tanto americanos como alemanes sabían que había que temer a aquel teniente menudo. Durante el avance por el sur de Francia, cuando su teniente murió en una emboscada cerca de Montélimar, el sargento Murphy tomó el mando del pelotón. Con 18 hombres contuvo a una compañía alemana de más de 100 durante 2 horas en un cruce clave, causando personalmente 15 bajas. Aquello le valió el ascenso a segundo teniente en el campo de batalla el 14 de octubre de 1944. En enero de 1945, cuando la compañía B se acercaba al saliente de Colmar, Murphy ya no era el recluta imberbe de 1942. El combate lo había envejecido más allá de sus 19 años. Había visto morir o quedar heridos a casi todos sus compañeros originales. Él mismo había matado a más de 100 enemigos. El saliente de Colmar era todo lo horrible de la guerra de invierno, una cabeza de puente alemana de 2.200 kilómetros cuadrados al oeste del Rin, el último territorio francés en manos de la Wehrmacht. Hitler había ordenado defenderlo a toda costa y lo reforzó con sus mejores unidades, entre ellas la 2. División de montaña, entrenada en Noruega para el combate invernal. Para la compañía B la situación era desesperada. En los 5 días previos al 26 de enero habían perdido 102 hombres heridos y todos los oficiales salvo Murphy. De 187 hombres, quedaban 40 efectivos. El propio Murphy combatía con una herida de metralla en la pierna de 2 días antes, pero no se lo había dicho a nadie. El soldado Anthony Abramska recordaba, estábamos acabados. La mayoría no había dormido en 3 días. Comíamos raciones frías cuando podíamos. La mitad tenía principios de congelación. Las ametralladoras se nos helaban. Intentamos cavar trincheras toda la noche, pero la tierra estaba como hierro. Cuando amaneció y vimos nuestras posiciones dispersas al borde del bosque, con 1 kilómetro de campo abierto delante, supimos que éramos patos sentados. El 26 de enero de 1945 amaneció gris y gélido. La temperatura rondaba los 0 grados y el viento cortaba como cuchillas. La nieve llegaba al metro en algunos sitios, aunque la artillería había convertido gran parte del terreno en un paisaje lunar de barro y hielo. La compañía B ocupaba posiciones al borde del bosque de Bois de Rietbier, mirando hacia el pueblo de Oldsuir, en manos alemanas. Murphy había colocado a sus hombres lo mejor que pudo. 2 destructores de tanques M10 eran su única defensa anticarro. La infantería estaba muy dispersa a lo largo del lindero. Él había establecido su puesto de mando en una zanja de drenaje que ofrecía algo de protección y buena vista del terreno de aproximación. Líneas telefónicas lo conectaban con las baterías de artillería, su única esperanza real ante un ataque decidido. El ataque alemán empezó con una preparación artillera a las 13. Explosiones en las copas de los árboles lanzaban astillas mortales sobre las posiciones. Duró media hora que pareció eterna. A las 14 apareció la infantería. El soldado Donald Ackman fue el primero en verlos, se veían las banderolas en las antenas de los tanques alemanes, 6 en formación de ataque. Y detrás, Dios mío, al menos 250 soldados de infantería con camuflaje blanco de nieve avanzando como fantasmas. Murphy pidió fuego de artillería de inmediato. Pero la artillería sola no detendría aquello. Los alemanes estaban demasiado dispersos y avanzaban rápido. A 600 metros los M10 abrieron fuego. Los primeros disparos fallaron. Las dotaciones estaban agotadas y entumecidas por el frío. La respuesta alemana fue inmediata, un proyectil de 88 milímetros alcanzó de lleno al M10 trasero en la torreta. El vehículo estalló en llamas y la tripulación salió corriendo hacia el bosque.
El M10 delantero intentó maniobrar y patinó hasta quedar encajado en una zanja, con las orugas sin tracción sobre el hielo. La tripulación lo abandonó. Sobre las 14:20, con los dos destructores fuera de combate y la infantería alemana a menos de 200 metros, Murphy tomó la decisión que le valdría la medalla de honor. Ordenó a sus hombres replegarse a posiciones preparadas en el bosque, pero él no se retiró. Corrió entre las explosiones hasta el M10 en llamas. El vehículo ardía por completo en la parte trasera, donde el 88 había prendido el combustible y la munición. El humo negro salía a chorros. El calor se notaba a 30 metros. En cualquier momento los depósitos podían estallar. Murphy trepó al techo del M10 y se hizo con la ametralladora Browning M2 de calibre 50 que llevaba montada. Desde esa posición elevada tenía un campo de tiro perfecto sobre los alemanes que avanzaban. Pero también estaba completamente expuesto, una figura solitaria recortada contra el cielo, sin más protección que el humo del vehículo que ardía bajo sus pies. El soldado Abramsky vio desde el lindero del bosque. Vi al teniente Murphy subirse al destructor en llamas mientras se oían ráfagas de ametralladora. Disparos de pistola de la infantería alemana rebotaban en el blindaje. Fue la mayor demostración de valor que he visto en mi vida. La Browning M2 calibre 50 era un arma devastadora en manos expertas. Disparaba 550 proyectiles por minuto con un alcance efectivo de 2.000 metros. Sus balas de 12,7 milímetros atravesaban blindajes ligeros y destrozaban cuerpos humanos. En manos de Murphy se convirtió en un instrumento de destrucción quirúrgica. Durante la hora siguiente manejó la ametralladora con una efectividad extraordinaria, manteniendo contacto telefónico constante con la artillería y guiando el fuego peligrosamente cerca de su propia posición. La combinación de su fuego directo y la artillería que dirigía creó un muro de acero que la infantería alemana no pudo atravesar. El sargento Auma Browse observaba desde el bosque. Los soldados alemanes llegaron a menos de 10 metros del teniente Murphy. Los mataba en las zanjas, en los prados, en el bosque, donde los viera. Las condiciones hacían aún más asombroso el hecho. El suelo helado había impedido cavar trincheras decentes. La visibilidad variaba. El frío extremo afectaba a armas y hombres. Pero la posición elevada del M10 le daba ventaja decisiva. Dominaba la ruta de avance alemana, el alcance de la calibre 50 le permitía batir desde máxima distancia y el humo del vehículo incendiado dificultaba el tiro enemigo. Los alemanes se encontraron en una situación táctica imposible. Sus tanques, que esperaban arrasar la debilitada posición americana, no podían avanzar sin infantería que los protegiera del asalto cercano. Y esa infantería estaba siendo eliminada sistemáticamente por Murphy. La doctrina alemana insistía en el combate combinado. Sin infantería, los tanques tuvieron que retroceder para no quedar aislados. El sargento técnico Morris Wald, que observaba con prismáticos desde el puesto de mando del batallón, declaró después, el fuego de Murphy era increíblemente efectivo. No disparaba a lo loco. Cada ráfaga era dirigida. Abatió a una escuadra entera que intentaba flanquearnos. Era como en una galería de tiro. Hacia las 15, tras 40 minutos de fuego continuo, la munición empezó a escasear. El cañón de la ametralladora brillaba al rojo. El destructor se hundía lentamente al derretirse las ruedas. Algunos alemanes llegaron a 10 metros. El soldado Charles Owen recordaba, oíamos como la calibre 50 del teniente empezaba a disparar más lento. Se estaba quedando sin munición. Algunos alemanes lo notaron y corrieron hacia él. Murphy agarró su carabina y siguió abatiéndolos uno a uno. A las 15:10, con la munición casi agotada y alemanes a 10 metros, Murphy hizo la llamada más desesperada de la batalla. Ordenó a la artillería disparar directamente sobre su posición. El observador avanzado, teniente Walter Wassenberger, se negó al principio, aquello significaba matar a Murphy. Pero Murphy insistió, es una orden directa. Fuego sobre mi posición ahora. Los primeros proyectiles cayeron a menos de 50 metros del M10 en llamas. Las explosiones levantaron tierra helada y metralla.
Los alemanes atrapados al descubierto fueron despedazados. Murphy, totalmente expuesto encima del vehículo, también estaba dentro de la zona de impacto. Un fragmento le desgarró la pierna, su segunda herida del día, pero siguió disparando las últimas balas. La combinación de su fuego y la barrera artillera quebró el ataque alemán. Los supervivientes, quizá unos 100 hombres, empezaron a retroceder hacia Oldshire. Los tanques, sin apoyo de infantería y bajo fuego cada vez más preciso, dieron media vuelta y se retiraron. A las 15:20, tras una hora de combate ininterrumpido, Murphy bajó del M10 en llamas. Su uniforme estaba chamuscado. La sangre le corría por la pierna. 10 minutos después de abandonarlo, el vehículo explotó. El campo de batalla era dantesco. Cuerpos alemanes yacían dispersos sobre la nieve. Los historiadores calculan 50 muertos y muchos más heridos solo por el fuego de Murphy. Murphy caminó de vuelta al lindero del bosque donde lo esperaban sus hombres. Según Abramsky, estaba tranquilo. Asustadamente tranquilo. Preguntó si la artillería nos había causado bajas, se aseguró de que todos estuviéramos bien, se sentó y encendió un cigarrillo como si no hubiera pasado nada. Ni le temblaban las manos. Uno de los aspectos más llamativos de la documentación histórica es la casi total ausencia de testimonios alemanes directos. A pesar de búsquedas exhaustivas en archivos militares alemanes y asociaciones de veteranos, no existe ni una sola cita, entrada de diario o declaración que mencione específicamente la acción de Murphy. Ese silencio es especialmente significativo dada la intensidad del combate y el impacto psicológico que debió causar. Varias razones explican esta laguna. Las unidades sufrieron unas 50 bajas solo por Murphy, eliminando a muchos testigos potenciales. Los registros divisionarios alemanes de ese periodo fueron destruidos en los últimos meses de guerra. La retirada rápida y desmoralizada tras el fracaso del ataque hizo improbable que documentaran una derrota humillante. Las unidades identificadas fueron la Segunda División de Montaña, apoyada por elementos de la 78ª División Volksgrenadier y el 285º Batallón de Cañones de Asalto. Eran formaciones de élite. Que fallaran ante un solo defensor fue un shock para sus expectativas tácticas. El diario de guerra de la Segunda División de Montaña solo anota el 26 de enero, ataque contra posiciones americanas cerca de Oldshire rechazado con fuertes bajas. Resistencia enemiga superior a la esperada. Esa frase oculta lo que debió ser un trauma. Soldados de montaña que habían combatido en Noruega, Finlandia y el Frente del Este nunca habían encontrado nada parecido. Un solo hombre que parecía inmune al miedo, al cansancio y al instinto básico de supervivencia. El análisis alemán de posguerra, estudio, Verteidigung Genobermacht, 1965, reconoció la sobreconfianza por superioridad numérica, la rigidez táctica y el fallo en la coordinación entre tanques e infantería. Los alemanes nunca volvieron a intentar atacar la posición de la Compañía B. Esa noche, bajo la cobertura de la oscuridad, se retiraron del sector entero. Soldados de montaña de élite que no habían retrocedido en 4 años de guerra se fueron sin órdenes superiores. El impacto psicológico de ser detenidos por un solo americano fue más devastador que las bajas físicas. La acción de Murphy en Oldshire tuvo consecuencias estratégicas. Permitió a la Tercera División mantener el bosque de Riedbir, que dominaba los accesos a Oldshire. El fracaso alemán condenó el saliente de Colmar. El pueblo cayó al día siguiente, 27 de enero. En pocas semanas toda la cabeza de puente al oeste del Rin fue eliminada, sacando de combate a 50.000 alemanes y liberando fuerzas aliadas para el asalto final a Alemania. Demostró que incluso las mejores unidades alemanas ya no podían superar una resistencia americana decidida, por mucha superioridad numérica que tuvieran. El general Jean de Lattre de Tassinge, comandante del primer ejército francés, reconoció la defensa de los accesos a Oldshire por la Tercera División americana, especialmente la acción extraordinaria del teniente Murphy, quebró la resistencia alemana en Alsacia. Las lecciones tácticas, eficacia de la combinación artillería y armas automáticas en defensa, influyeron en la doctrina americana hasta el final de la campaña europea.
Francia distinguió a la tercera división con el derecho a llevar la fourragère y erigió un monumento en el lugar del combate. La citación oficial de la Medalla de Honor, entregada por el teniente general Alexander Patch el 2 de junio de 1945, dice: solo y expuesto al fuego enemigo desde 3 direcciones, su mortífero fuego mató a docenas de alemanes y hizo titubear su ataque de infantería. Durante 1 hora los alemanes intentaron eliminar al segundo teniente Murphy con todas las armas disponibles, pero él mantuvo su posición. En la ceremonia cerca de Salzburgo, los supervivientes de la tercera división vieron a su compañero recibir la máxima condecoración. El general Ralph B. Lovett y el teniente coronel Hallett D. Edson, que lo recomendaron, subrayaron que la acción de Murphy salvó a la compañía B de la aniquilación y permitió mantener terreno clave. Murphy siempre rechazó la etiqueta de héroe. Cuando le preguntaron por qué subió al destructor en llamas, respondió: estaban matando a mis amigos. No fue heroísmo. Pensé que si un hombre podía hacerlo, ¿para qué arriesgar a los demás? Su lucha de posguerra contra lo que entonces se llamaba fatiga de combate, hoy PTSD, hace su historia especialmente relevante. Sufrió insomnio crónico, pesadillas recurrentes y hipervigilancia que lo llevó a dormir con una pistola cargada bajo la almohada y, más tarde, en el garaje con la luz encendida. Recuerdo la experiencia como si fuera una pesadilla. Un demonio parecía haberse metido en mi cuerpo, escribió. Su disposición a hablar públicamente ayudó a crear el Audi L. Murphy Memorial Day Hospital en San Antonio en 1973, 2 años después de morir en un accidente de avión a los 45 años. Su primer matrimonio duró solo 16 meses, destruido por los episodios de estrés postraumático. Su primera esposa dijo que eran 2 personas distintas, de día encantador, de noche alguien que patrullaba la casa armado. Aún así, Murphy fue uno de los primeros en defender a los veteranos con heridas psicológicas. En 1966 escribió en el Saturday Evening Post: no recuerdo cuando dejé de tener pesadillas. Se convirtieron en parte de mi vida, como respirar. Pero yo tuve suerte, podía pagar médicos y terapia. ¿Y el veterano que no puede? ¿Y los miles que vuelven de Vietnam con los mismos problemas? Técnicamente, la Browning M2 de calibre 50 era una de las mejores ametralladoras pesadas de la guerra. Su cartucho .50 BMG podía atravesar 25 milímetros de blindaje a 100 metros y tenía una energía en boca de más de 18.000 julios, suficiente para desmembrar un cuerpo humano. El M10 llevaba 51 proyectiles de 76 milímetros, 1.000 cartuchos de calibre 51.100 litros de gasolina. Que ardiera más de 1 hora sin explotar del todo fue casi un milagro. Murphy estaba literalmente de pie sobre una bomba con la mecha encendida. La artillería que dirigió, obuses de 105 milímetros, disparaba proyectiles de 15 kilogramos con radio letal de 50 metros. Ajustar el fuego a menos de 50 metros de su posición fue una proeza de precisión y sangre fría. Expertos militares han calculado la probabilidad de supervivencia de Murphy. Con 250 infantes y 6 tanques disparando durante 1 hora, se estima que cayeron unas 10.000 balas y proyectiles sobre su posición. Incluso asumiendo mala puntería por la distancia y el humo, los modelos estadísticos dicen que debería haber recibido entre 15 y 20 impactos. Operar la M2 de 38 kilogramos con retroceso brutal, mantener el equilibrio sobre un vehículo que se hundía por el calor, respirar humo denso y apuntar mientras lo disparaban desde 3 lados fue físicamente inhumano. Psicólogos militares como el teniente coronel Dave Grossman explican, Murphy reunió la tormenta perfecta. Habilidad técnica de cazador, motivación por pobreza, desapego emocional por trauma temprano y, sobre todo, un instinto protector hacia sus hombres que anuló el de supervivencia. Él mismo lo resumió siempre igual: estaban matando a mis hombres. Su hoja de servicio sigue siendo inigualable, recibió todas las condecoraciones al valor que el ejército de Estados Unidos podía otorgar, algunas por duplicado. En total 33 distinciones.
Medalla de Honor, Cruz de Servicio Distinguido, 2 estrellas de plata, Legión al Mérito, 2 estrellas de bronce, 3 corazones púrpura y 5 condecoraciones francesas y belgas. Pero su verdadero legado va más allá de las medallas. Su defensa de la salud mental de los veteranos estaba décadas adelantada. El Hospital Lori Murphy de San Antonio está especializado en PTSD. Su autobiografía, The Hell and Back, ha ayudado a miles de veteranos a entender que no están solos. Su acción se estudia en la Escuela de Infantería del Ejército de Estados Unidos como ejemplo de defensa, liderazgo bajo fuego e integración de fuegos de apoyo. El Lori Murphy Club reconoce a suboficiales excepcionales que muestran sus mismas cualidades de liderazgo. Hoy el campo a las afueras de Old Swear vuelve a ser tierra de labranza tranquila. Los cráteres se rellenaron, la sangre se lavó con la lluvia. Pero cada 26 de enero se celebra una pequeña ceremonia en el monumento que marca el lugar donde Murphy hizo su parada. Franceses, veteranos americanos y a veces ancianos alemanes se reúnen para recordar el día en que un solo soldado americano demostró que el coraje no tiene límites. La historia de Murphy nos recuerda que el heroísmo no consiste en no tener miedo, él mismo admitió tenerlo, sino en actuar a pesar del miedo cuando otros dependen de ti. Consiste en plantarse cuando retroceder sería más fácil. Consiste en hacerse, por un momento crucial, más grande que uno mismo. Por eso los alemanes quedaron en shock cuando un solo soldado americano contuvo a 250 hombres y 6 tanques durante más de una hora. Se encontraron con algo que la ciencia militar no podía explicar, que la doctrina táctica no podía contrarrestar y que la fuerza abrumadora no pudo vencer. El espíritu humano indomable encarnado en un texano de 50 kilos que prefería morir antes que dejar matar a sus amigos. Su parada en Old Swear sigue siendo testimonio eterno de que una sola persona, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la motivación adecuada, puede cambiarlo todo. El muchacho que cazaba conejos para dar de comer a su familia se convirtió en el hombre que detuvo un ejército para salvar a sus compañeros. En la guerra, como en la vida, esa transformación de lo ordinario a lo extraordinario sigue siendo la verdad más impactante de todas.